Oigan, ¿alguna vez se habían puesto a pensar en la Navidad? No en lo que se van a poner ese día, en lo que van a regalar o en lo que van a cenar, sino en lo que realmente implica esta celebración. La Navidad es una de las épocas más mágicas y llena de luz por un lado, pero por otro lado puede ser la época más hipócrita a nivel social del año y también una de las celebraciones más contaminantes para el planeta. Hoy no solo vamos a viajar en el tiempo para descubrir por qué en Latinoamérica ponemos un pino totalmente germánico al lado de un pesebre español y de un santo de la antigua Turquía, sino que también nos preguntaremos qué dicen estas contradicciones sobre nosotros mismos como especie humana y como sociedad. Para empezar, me gustaría que habláramos de en qué se basa esta celebración, quién la creó, quién la inventó, de dónde sale la Navidad. Y para entenderlo, debemos conocer antiguas celebraciones. Se me cayó el gorrito. Y para entenderlo, debemos conocer de antiguas celebraciones que forman parte de nuestra cultura, de lo más profundo de nuestra cultura. Y la primera de esas celebraciones era los Saturnales o la Saturnalia. En la antigua Roma se le celebraba al dios Saturno, el dios de la cosecha y de la abundancia. En diciembre se hacía una fiesta en su honor para celebrar que había dado buenas cosechas durante el año. Se invertían los roles entre amos y esclavos, los esclavos eran liberados de forma momentánea, los amos les servían a los esclavos, se intercambiaban regalos como velas, figuras de arcilla y se elegía un rey de la Saturnalia para que diera unas cuantas órdenes absurdas durante un rato y de esta forma ellos celebraban. Esta fiesta tenía fecha aproximadamente entre el 17 y el 23 de diciembre, marcando también el inicio del solsticio del invierno. Cabe acotar que gracias a esta celebración es que actualmente tenemos la costumbre de intercambiar regalos durante la fecha decembrina. Otro de los grandes fenómenos o sueños universales de esa época era la noche más larga del año. El solsticio del invierno en el hemisferio norte era un fenómeno que aterraba desde los celtas hasta los persas. Y durante este tiempo ellos se guardaban en sus casitas y se llevaban un pino junto con ellos. Un pino de hoja perenne que decoraban dentro de sus casas como símbolo de resiliencia y de resistencia, como símbolo de vida eterna, de que así como el pino podía resistir la nieve y el frío, ellos también lo podrían hacer y en enero tendrían al sol nuevamente con ellos y estarían fuertes y radiantes como el pino. Estas dos celebraciones o festividades son de gran importancia porque marcan la fecha primero en la que se hacen estas celebraciones. Otro dato para entender en qué se basa la Navidad es la flor que hoy conocemos como poicenta o flor de Nochebuena. Esta planta es originaria de México y los mexicanos en los tiempos antiguos la consideraban una planta sagrada, un regalo de los dioses, y fue cuando fue evangelizado este pueblo que se le comenzó a dar un sinónimo más religioso, se le comenzó a cambiar su significado relacionándolo con la estrella de Belén por su forma y con la Navidad por su hermoso color rojo. Bueno, cabe recalcar que el pino es totalmente germánico, no es propio de Belén, pero fue cogiendo popularidad en el tiempo gracias a San Bonifacio. Este papa, creo que fue un papa, en el siglo VIII intentó explicarle a la gente lo que significaba la Santísima Trinidad y les dio un ejemplo bien bueno con el pino. La gente aparentemente lo entendió muy bien y fue adoptado por la cultura popular como un símbolo de festejación de estas fechas. Y aquí me parece muy importante estas tres
celebraciones porque por un lado el pino tenía una connotación mágica, espiritual y una conexión con la gente que era muy profunda. Estaba relacionado con el hecho de que verlo los hacía sentir mucho mejor, más confiados ante lo que estaba pasando. Tuvo que pasar mucho tiempo para que conociéramos al pino como un elemento navideño con el que lo conocemos ahora. Igual pasó con la flor de Nochebuena. Ahora hablemos del nacimiento del niño Jesús. Y la verdad es que la iglesia eligió la fecha del nacimiento del niño Jesús de forma muy estratégica. Eligió la fecha donde habían tradiciones y fiestas paganas que ya tenían su público básicamente para instaurar el nacimiento de Jesús, la luz del nuevo mundo. Y así se apropió básicamente de la fiesta y le dio fecha de nacimiento al niño Jesús, no como una coincidencia, sino como una absoluta estrategia. Y gracias a eso hoy tenemos una compilación de festividades y allí es donde comenzamos nosotros a celebrar que si la llegada del niño Jesús, que si Santa Claus, que si los Reyes Magos, y a conjugar ese merjurje básicamente de religiones. Me parece muy bonito el sincretismo, ¿no? Cómo logramos reunir y mezclar un montón de fiestas y tradiciones y en el día de hoy tratar de celebrar la unión entre la familia, el hecho de que estamos vivos y de que a pesar de que el año fue difícil, estamos bien y vamos para el año siguiente. Y eso es lo que debería ser, ¿no? Unión familiar, amor, tradiciones, pero no en todos los casos es así. Hay familias que se reúnen solo porque toca reunirse, porque los llamó la abuela y si no van, pues va a haber un problema. O porque hay una responsabilidad, no tanto emocional, sino familiar. Y esto es lo que lo convierte en una de las épocas más hipócritas del año. Hay familiares a los que no llamamos nunca, nunca de enero a noviembre. Solo a partir del 1 de diciembre se nos ocurre que esa persona existe, que puede venir a comerse un pedacito de cerdo y a tomar vino. Pero ¿qué pasa el resto del año con esa persona, con ese familiar? ¿Qué pasa el resto del año con nosotros mismos? Estamos pegados al teléfono, enfocados en modas, en trabajar y en trabajar para nuestra familia, claro que sí. Pero siento que no nos esmeramos en construir relaciones buenas y bonitas durante todo el año, sino que lo vemos como un compromiso en diciembre. Ay, ¿para qué? Para que se sepa que tengo familia y que nos reunimos e hicimos una fiesta. Pero en el resto del año casi que nos estamos matando. Y eso deberíamos hacerlo más seguido. Contactar con ese familiar, ir a regalarle algo, invitarlo a cenar, ir a tomarnos unas copas, lo que sea. En todo el año cultivar, cosechar esa relación bonita con nuestros familiares, con nuestros amigos. Que no sea algo únicamente de diciembre, porque no es el deber ser y no se siente real. No se siente real. La psicología social tiene la idea de que la Navidad actúa como un rito de reparación simbólica. El año está lleno de desgastes, de conflictos, de problemas no resueltos, de soledad, y de repente llega ella, la Navidad, con sus rituales fijos, con su cena, con sus regalos, nos brinda un guión que todos podemos seguir exactamente. Es mucho más fácil actuar en el papel de familia durante una noche que esforzarnos por construir relaciones sanas durante todo el año. Y realmente es un poco triste, ¿no? En algunos casos más que en otros. La Navidad también es una celebración bastante contaminante para nuestro planeta y es que es como si no nos midiéramos.
No tomamos en cuenta lo realmente importante que es conservar a nuestro planeta como es. El consumismo aumenta un 60% en diciembre, pero también los desechos y la basura. Es cuando más se ensucian las calles, es cuando más se contamina nuestro cuerpo, es cuando más comemos chatarra y es cuando más cosas botamos. En enero los residuos aumentan en exceso. Hemos botado más de la mitad de las cosas que tenemos con fines de limpieza, con fines de renovación, porque esto ya no sirve, porque esto era simplemente el envoltorio. Es una de las celebraciones más contaminantes. Tal vez el carnaval le gane, pero diciembre también es una de las fechas más contaminantes y donde más consumismo hay de todo tipo. Consumimos ropa, consumimos regalos, consumimos comida, licores, todo en exceso. Y en enero la mitad de esas cosas van a parar a la basura. A la basura. No las volvemos a usar. Y aquí quiero volver a hablar del pino navideño, porque sí, ciertamente el pino ya está introducido aquí en estas zonas de Latinoamérica, ya está adoptado y lo queremos muchísimo, pero usamos pinos artificiales. Y los pinos artificiales deben ser usados aproximadamente entre 10 y 12 años para que la huella de carbono que dejen en nuestro planeta sea 10 veces menor a la que deja un árbol de pino natural. Entonces, ¿por qué mejor no nos compramos un pinito de verdad y le buscamos un espacio en la casa? Algo un poco más orgánico. Igual que la flor de Nochebuena, usamos una flor de Nochebuena plástica, o sea, está muy de moda, porque esta flor muere muy rápido, ella crece en diciembre porque es una planta básicamente nocturna, ella se nutre más durante la noche y por esto en el resto del año que hace más calor, que las noches son más cortas, la planta muere y se considera una planta desechable. Y por otro lado, el consumo eléctrico. Y es que detrás del brillo navideño hay una huella de oscuridad muy real y es la huella ambiental. En diciembre se fabrican millones de toneladas de juguetes que duran unos meses en manos de los niños, pero pasan siglos en los vertederos. Siglos en los vertederos. Y uno de los datos que más me impactó es el uso de la electricidad. Países como Estados Unidos, por ejemplo, en diciembre gastan hasta 6.600 millones de kilovatios mensuales, o sea, el mes de diciembre, únicamente en conectar sus luces. Y es aproximadamente la cantidad de vatios que se gasta Tanzania en un año. Este dato a mí me pareció impresionante. La luz de algunas casas es a costa de la oscuridad de otros, básicamente porque sí, esa gente está oscura. Esos kilovatios que no van para este lado, van para este. Y mientras aquí hay una luz iluminando el mes, aquí hay meses en los que no tienen luces, en los que no tienen acceso a la electricidad básicamente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de celebrar? ¿Nos olvidamos de la Navidad después de este video para ser un poquito más ecológicos? No, todo lo contrario. Debemos seguir celebrando la unión, pero debemos celebrarla con más conciencia. Una de las cosas que podemos hacer o uno de los tips que me encontré en internet para mejorar el estilo de la celebración navideña es primero poner temporizadores a las luces de la casa, que sea una regla obligatoria, que no duren todo el rato prendida, que tengan un horario de encendido y un horario de apagado. Lo otro es hacer decoraciones con lo local, por ejemplo, las flores orgánicas o el pino orgánico o simplemente flores que sean bonitas, pueden ayudarnos también a decorar la casa. A pesar de que ya está marcado un estilo navideño, se pueden hacer combinaciones muy lindas que no tienen nada que envidiarle a una decoración 100% artificial. Por otro lado, que no se apague el switch el 2 de diciembre, que no dejemos de estar unidos y de querernos
después, perdón, del 2 de enero o después del 2 de febrero, que es cuando, según acabamos la Navidad aquí en Venezuela. Sigamos siendo unidos, sigamos celebrando la unión, llamándose familiar una vez al mes, reuniéndonos para comer, haciendo una vaca para comprarle algo a un familiar. Hacer un pequeño esfuerzo por lo real y no lo artificial. Bueno, este fue mi primer video largo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Déjame saber tu opinión en los comentarios, cómo te gustaría celebrar la Navidad de forma que sientas más ese calorcito familiar tan real que a veces nos hace falta. Y si te gustó el video, déjame un like, compártelo con alguien que tú sepas que necesite escuchar alguna de estas cosas y espero que nos veamos. Espero que nos veamos pronto. Me quedé sin audio, pero me despido. Espero que tengas una feliz Navidad.